Gracias al profesor Wilpret, gracias a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, pues por este convenio Tu Santa Cruz y la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife y la ciencia, que este año tiene 3 grandes conferencias. La primera la va a dar ahora el doctor Wilpret. Después, en mayo, el doctor Carlos Silva dará una sobre el Parque Nacional del Teide, 10 años del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y en octubre, el doctor Cristóbal Piñero dará una sobre Teno, Parque Rural y futura reserva marina junto a Anaga. Reiterando las gracias por la colaboración y por todas las facilidades dadas y poder dar esta conferencia en este magnífico salón de actos, dando las gracias a la Junta Directiva de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, a los miembros de la Junta Directiva de Tu Santa Cruz que me acompañan, a los miembros de la Real Academia de Medicina y también al sponsor y patrocinio de Caja 7. Quería dedicarle un poema al doctor Wilpret. Yo escribo desde hace 8 años una columna semanal y a veces quincenal en varios periódicos, últimamente en El Día, y de los 300 artículos que he publicado, solo he escrito un poema. Y ese poema se titula Anaga, y se lo voy a dedicar al doctor Wilpret. Anaga, todos te queremos, todos te amamos. Chicharrera, lagunera, teguestera, de Tenerife entero eres. Eres nuestro pulmón, rincón del Atlántico, oriente de Tenerife. Fuiste mensellato, valles, barrancos y laderas son tus hijos. Verde es tu color, agrícola por antonomasia, pasión e ilusión de poetas, majestuosa, esbelta, contemplativa. El beso de agua que las nubes dan en tu rostro regalan la vida que sustenta tu tierra. Esperas con los brazos abiertos los vientos alisios. Crisol de vegetación, brujas del bailadero, espíritus que recogen callaos, luces que iluminan barrancos, gritos ancestrales que se oyen bajando las vueltas. Tus pies se bañan en salvajes playas. Fuiste, junto con Teno, refugio y cobijo de nuestros aborígenes. Ahora sois abuelos versadores de nuestra historia. Roques de Anaga, tus ojos negros y misteriosos son vigías que embellecen y protegen la entrada de tu hogar. Anaga, todos te amamos, todos te queremos. Gracias. El doctor Wilpret, la eterna juventud, de las numerosísimas virtudes de este insigne científico, para mí, a día de hoy, destaca una por encima de todas: su juvenil fortaleza. Premio Canarias 2012 de investigación, catedrático emérito de la Universidad de La Laguna, decano de la Facultad de Biología de dicha universidad durante muchísimos años. Tiene, como todos sabemos, una altura física, está a la vista de todos, pero sobre todo una gran altura científica y humana. Todos conocemos la defensa a ultranza del medio ambiente que el profesor Wilpret ha realizado a lo largo de su vida, actitud que le ha otorgado la admiración de todos. Pero esa defensa de lo que cree justo se ve potenciada con una fuerza joven, en el sentido de plenitud, esgrimiendo un discurso impulsivo y audaz, casi rebelde y con la vista en el futuro. Su conferencia sobre Anaga, estoy seguro que nos fascinará porque es un gran orador y tiene un verbo cálido y una palabra fácil, una voz fuerte y ágil, y estoy seguro que provocará a todos los asistentes una verdadera, como dije, fascinación. Y es más, estoy seguro que no solo hablará de ciencia, de naturaleza y de biología, sino que su discurso lo engarzará con un gran conocimiento de la historia,
es uno de los que mejor conoce el siglo XVIII canario, y no cabe duda que es el mayor experto mundial en anaga. Recordemos, Reserva Mundial de la Biosfera. Sin más, les dejo con el doctor Wilpret. Antes que nada, muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un honor estar en esta casa de la que soy miembro de honor, como soy también miembro de honor de la Asociación Tu Santa Cruz. Son de esas enormes satisfacciones que tengo en la vida. Pero antes de empezar, quiero recordarles un momento entrañable de mi vida en este salón. Aquí empecé yo en el año 1951 a estudiar la carrera de farmacia. Era un edificio destartalado por completo, pero donde había profesores extraordinarios. Por ejemplo, recuerdo a don Jesús Mainar con sus clases de biología ahí en ese pasillo al lado, y el laboratorio de química inorgánica aquí con don Benito Rodríguez Ríos, en donde en invierno llovía dentro y teníamos que tener las gabardinas puestas para poder hacer los experimentos, en donde teníamos que traer de casa las cocinillas porque aquí no había gas ni había nada. A pesar de todo, el tiempo pues se llevó a la universidad donde está, y hoy esto es un templo de la cultura, sin ninguna duda, ¿no? Porque no hay nada más que ver el enorme salto que ha dado esto desde el 51 hasta ahora, para sentirse orgulloso, en primer lugar, de ser miembro de de esta noble institución, que durante tiempos, por ejemplo, que yo fui presidente o director del Instituto de Estudios Canarios, nos prestaba el salón de actos para poder tener ahí las conferencias, en donde entre ambas instituciones siempre hubo un feedback, una unión, porque muchos de ellos, pues entre otras cosas, el Romeu Palazuelos era uno de los elementos que servía de puente entre las dos entidades, y aquello pues fue un tiempo muy hermoso, muy bonito, en donde se llevaron adelante proyectos importantes tanto en esta casa como en el instituto, que prácticamente semi arruinados los han llevado al nivel que tienen en estos momentos. Dicho esto, yo le diré a ustedes que Anaga es una especie de segunda casa que yo he tenido. Yo, la primera vez que fui a visitar la Anaga, concretamente los Campitos, tenía 7 años y era en el año 1940. Y con mi padre, Luis Wilpret, y mi madre, subíamos a pie desde la calle Ferrer y parábamos en el Hotel Pino de Oro, que entonces existía, donde Jerry Luis Luis era amigo de mi padre, y luego seguíamos a pie hasta arriba, hasta el campo. Era todo un día. Allí, como tuve la suerte de tener un padre que didácticamente era un fuera de serie, se explayaba con nosotros, con mi hermano y conmigo, y nos empezó a enseñar todo lo que veíamos y lo que poco a poco fue, digamos, la introducción para entrar en Anaga. Luego los tiempos fueron pasando y aquello era, pues, para mí un territorio nuevo, un territorio conocido. En fin, incluso en las escuelas pías nos íbamos a la cueva de Alaja, nos íbamos a la cueva de la Roja, etcétera, muchísimos sitios, a la montaña de Guerra, uno de los últimos volcanes que se pueden reconocer dentro del patrimonio geológico de Anaga. Y ya definitivamente el primer impulso que yo tuve en Anaga fue con don Teleforo Bravo, cuando me dio clases particulares de ciencias naturales y me llevó al barranco de Taodio a enseñarme aquello por primera vez. Los primeros minerales, las agujitas, toda una serie de cuestiones, en donde, bueno, aquello ya me llevó hacia mi vocación, que paralela a la de la farmacia eran las ciencias de la naturaleza. Y de allí en adelante, no sé cuántas veces he estado ahí, cuántas veces con cuánta gente de tantos sitios, desde gente de Hawái hasta gente de Japón, gentes europeos de todos lados, y aproximadamente más de 600 alumnos alemanes que han venido a lo largo de este tiempo a visitar la Universidad de Laguna y que casi siempre tocan conmigo o tocaban conmigo, y yo los acompañaba a llevarlos y a enseñarles aquello. Incluso con botánicos, por ejemplo, del escandinavo, como de la Universidad de Umeå, que era la universidad más al norte de Suecia, en donde el profesor Eriksson, tuve yo con él una vez una entrevista en Anaga entrañable, cuando nos reunimos por primera vez, la segunda o la primera promoción de biólogos de la Facultad de Biología y los alumnos que él traía, que eran también la primera promoción, y tuvimos un encuentro en Anaga en donde las dos juventudes, la canaria y la escandinava, se unieron allí, y ahí estuvimos reconociendo muchísimas cosas y filosofando y manteniendo una amistad que a lo largo del tiempo ha perdurado. Dicho esto, pues vamos a empezar la conferencia.
Y lo primero que voy a hacer es contarles rápidamente el origen de este territorio. El origen de este territorio que se produce cuando ya el Mioceno estaba muy adelantado, y el Mioceno empezó hace 23 millones de años antes del tiempo presente, sobre los 9-10 millones de años. Ahí se duda sobre el origen. Emerge concretamente del fondo del mar, por fin, después de enormes y sucesivas erupciones volcánicas marinas, el primer territorio de Anaga. Más o menos similar a esto, nacen otros hermanos de Anaga, que son concretamente Teno y por supuesto los Roques del Conde de la zona de Deje y demás. 3 islas. Aquí los tienen ustedes perfectamente definidas. Tenerife nació de 3, como si fuera de un trípode. Anaga, Roque del Conde y luego ya finalmente Masca, y que a lo largo de las erupciones volcánicas y la historia de esta isla, pues ha ido constituyendo lo que hoy en día es la isla de Tenerife, que tiene pues prácticamente una dorsal que llega a la zona más joven, que es la del Teide, la de las Cañadas, y estos son los 3 testigos ancestrales que están en torno a 7, 8, 9, 10 millones de años en función de las distintas dataciones que se hayan hecho. Es decir, esto supuso desde un punto de vista biológico 2 hechos importantes. En primer lugar, que todos tuvieron un nacimiento más o menos común, pero que luego, a lo largo del tiempo, el crecimiento de la isla permitió tener estas 3 islas como grandes reservas biológicas donde se produjeron grandes fenómenos evolutivos que por el aislamiento y por las catástrofes que hubieron a lo largo de la construcción de Tenerife, que fueron numerosas erupciones volcánicas y demás, se fueron constituyendo seres vivos que tienen un cierto nivel y que de alguna manera pues, muchos de ellos son emblemáticos, muchos de ellos son endémicos y algunos de ellos pues, son hermanos los unos de los otros separados en la distancia. Ese es el dato histórico. Siguiente, por favor. Hoy en día es un territorio internacionalmente reconocido que tiene 3 grandes protecciones. En primer lugar, pertenece a la Red Canaria de Espacios Naturales, en donde en 1994 se creó, digamos, el primer concepto de Parque Rural de Anaga. Y después ya definitivamente ha pasado luego a la Red Natura 2000, que es un patrimonio de la Unión Europea, y finalmente aquí está la Reserva de la Biosfera de Anaga, que fue uno de los últimos logros en donde Marisa Tejedor intervino de una manera muy decisiva para que pudiésemos tener ese galardón que de alguna manera nos mete de lleno en los grandes proyectos de la UNESCO, que es lo que en donde hoy en día está la cultura occidental, es el núcleo principal y más importante que alberga las iniciativas más interesantes de la cultura universal. Diapositiva. Aquí tienen ustedes, está un poco clara esta diapositiva, pero se puede distinguir perfectamente el límite del territorio. Eso que ven ustedes por ahí fuera es el mar, que también forma parte de la reserva de afuera, el gran espacio marino reservado de una manera... El micro, ponte en el micro. Sí. Bueno, se ve perfecto, me tiene que llamar la atención para poder hablar mejor. Y luego están concretamente el límite y perfectamente delimitado el espacio que hoy en día estamos hablando del que forma parte, digamos, la reserva de la biosfera. Siguiente diapositiva. Siguiente. Estos son, en la Red Natura 2000, las zonas de espacios comunitarios. Vean ustedes que lo que está manchado es lo que está protegido, lo oscuro, y lo que es blanco son los espacios que están reservados básicamente porque ahí se encuentran, digamos, ubicados la enorme cantidad de pequeños pueblos y de pequeños caseríos que conforman, digamos, la riqueza social y la riqueza poblacional humana que posee concretamente la reserva de la biosfera. Cada uno de ellos tiene sus determinadas superficies, como las ven ustedes ahí en los números, y bueno, el primero de todos es el cebadal de San Andrés, crítico en estos momentos, porque si se siguen llegando plataformas a ese litoral, no sabemos lo que va a producirse de ese cebadal en el futuro. Evidentemente, pues nos preocupan los cebadales de las islas porque están sufriendo en estos momentos unos impactos extraordinarios y ya tenemos constancia de que han llegado foráneos a instalarse por ahí, tanto en Gran Canaria como aquí, que forman parte del progreso, que forman parte del desarrollo económico y que traen como consecuencia catástrofes ecológicas iniciales que pueden ser graves. El resto son impresionantes. Anaga tiene
digamos, desde el punto de vista geológico, un interés extraordinario porque pertenece a la serie de basaltos número 1, la más antigua, y en donde dentro de toda esta serie de complejos pues hay fonolitas, hay pitones, hay todo tipo, digamos, de elementos que hacen que no solamente sea un elemento importante desde el punto de vista de la biodiversidad, sino que desde un punto de vista paisajístico y desde un punto de vista, de alguna manera, pues geológico y geomorfológico, es todo una especie de libro abierto de la naturaleza. Piensen ustedes de que la actividad volcánica en Alaga se paró hace como unos 3 millones de años y entonces han comenzado en el Plioceno y en el Pleistoceno épocas en donde hubieron glaciaciones importantes y tuvieron etapas interglaciares que de alguna manera modelaron al aeropuerto, que incluso fue la época en que se terminó de empujar y de formar los Pirineos, los Alpes, incluso también el Himalaya, con las presiones de los desplazamientos de las placas terrestres del planeta. Pues aquí también hubieron una serie de catástrofes importantísimas, sobre todo que modelaron el paisaje, y hubieron además unos aluviones de tal calibre que configuraron lo que es la red hidrológica y los grandes valles y los grandes barrancos de Anaga. Tuvieron que haber sido temporales tan tremendos en donde cada vez que yo veo, por ejemplo, que pasa una borrasca como la última que acaba de pasar, y veo, por ejemplo, cómo baja el agua por 3 barrancos, o sea, por María Jiménez o por Barranco de Santos, llevándose miles y miles de toneladas de tierra fértil, de terreno fértil y de rocas de todo tipo, si eso ocurre en un día en donde caen 100 o 200 litros, ¿qué habrá sido esto durante los 9 o 10 millones de años que la naturaleza y concretamente los agentes atmosféricos y erosivos están actuando sobre el territorio, hasta haberle dado esta característica de clásica espina de pescado, en donde hay barrancos que están, digamos, bien orientados al norte, y toda una serie de ellos, una serie de barrancos y de cuencas hidrográficas que están orientadas al sur. Siguiente diapositiva. Estos son unos datos importantes. El desnivel es de 0 a 1024. 1024, que es concretamente el pico de Taborno. Ahí tuve yo unos encontronazos muy fuertes con nuestros amigos los ecologistas, que son muy amigos míos, cuando de alguna manera ellos se enfrentaron a la torre de control aéreo que tenía, concretamente el aeropuerto de Los Rodeos, y que de alguna manera me convencieron los ingenieros de telecomunicaciones de que era necesario, para garantizar concretamente la seguridad en el tan tristemente conocido aeropuerto de Los Rodeos. Me tuve que jugar el físico e incluso enfrentarme y decirles: miren, ustedes son jóvenes y no se han dado cuenta de los accidentes que yo he visto en este aeropuerto. Y el más grave de todos, en la época en que fui consejero cabildo, que sigue siendo todavía el récord. No podemos ser en este sentido tan extremistas cuando están o pueden estar, digamos, en peligro de vida tantísima gente que nos visitan, e incluso nosotros mismos y nuestra propia familia. Por tanto, había que ceder. Y yo estoy de acuerdo que cuando vengo para la laguna de Cerrada Azul lo veo siempre allí y me lo recuerda, pero por encima de todo está la salud y está sobre todo la seguridad de las personas. Y en este caso, ese artefacto, esa esfera pedunculada, pues es de alguna manera un elemento tecnológico que contribuye a la seguridad de un aeropuerto que trágicamente tiene una serie de accidentes innumerables y además muy desgraciados. Bien, vean ustedes aquí la proporción del territorio que corresponde a los 3 grandes ayuntamientos. El más pequeño es Tegueste, la laguna tiene de alguna manera 16,6, de momento tiene, ya lo veremos, un récord que lo vamos a ver, y finalmente Santa Cruz de Tenerife tiene el 76,9% y la máxima altura le corresponde también a Santa Cruz. Yo tengo que decirles a ustedes que desde mi punto de vista, si Las Cañadas es nuestro gran símbolo, muy poco por detrás le va a nada. No existe en el planeta una biodiversidad tan importante, tan relíctica, una paleoflora antigua que estuvo presente hasta principios del Cuaternario, digamos, en el sur de Europa, incluso en el centro de Europa, y con la llegada de una de las tantas glaciaciones que han habido, que creo que ha habido 5 o 6 en el Pleistoceno, con sus periodos interglaciares, pues fueron arrasadas cuando los hielos, los casquetes polares llegaron hasta el paralelo 40, y cuando pues muchísimas partes quedaron completamente arrasadas.
Me acaba de decir la profesora Marisa Tejedor que había llegado de Florencia. Yo he estado en Florencia 5 veces y no saben ustedes lo que significa para mí el haber estado allí, porque he ido a un lugar en donde los muchos testimonios importantes de nuestra biodiversidad se encuentran allí. Me llamó poderosamente la atención cuando visité el Instituto, digamos, de Petrología, de Arqueopetrología. Me encontré con fósiles que eran viñáticos, que eran loros, que eran barbusanos, que habían estado en el Valle del Arno, que habían sido arrasados y que estaban vivos, estaban con nosotros vivos todavía en Canarias. O sea que ahí están los registros fósiles del testimonio de que esta flora se conservó en las Islas Atlánticas por el clima benigno que teníamos y porque no sufrimos, digamos, esa catástrofe tremenda que supuso, en primer lugar, las glaciaciones y, en segundo lugar, el descenso del nivel del mar, que por aquellas fechas consiguió que Lanzarote y Fuerteventura estuviesen unidos a través de lo que hoy en día es el río. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esta es la primera visión que se tiene. El viernes pasado pasé yo en ese monte con mi mujer y con mi hijo y con el guarda forestal Carlos Eudoxio del Cabildo, 5 horas explorando a fondo el Monte Aguirre. El Monte Aguirre es la vertiente sur de Monte Verde macaronésico más importante de toda la Macaronesia. Es una especie de auténtico museo de lo que se refiere. En él se encuentran árboles de cerca de 30 metros de altura y de troncos que tienen hasta 10 metros de perímetro. Unos auténticos cíclopes vegetales que están ahí, que han resistido los embates que ha sufrido, digamos, toda la reserva de la biosfera en los tiempos históricos en donde el ser humano, para tener que vivir en las islas, tuvo que aprovecharse de los recursos que estaban, digamos, en este monte. Siguiente diapositiva. Esto que ven ustedes es una primicia científica que se debe a mi mujer. Es el primer, digamos, mapa de bioclima que se hace y que aún no está todavía publicado, en donde se definen perfectamente los distintos pisos bioclimáticos que se encuentran concretamente en Anaga, que son 19. Lo he querido traer porque creía que además el acto se lo merecía, y entre otras cosas porque yo pues realmente disfruté muchísimo viendo cómo se ha ido elaborando esto y cómo lo hemos hecho trabajando en el campo durante 20 años continuamente y tomando datos, mirando, escuchando, trayendo a gente de fuera, opinando con ellos para llegar a un momento determinado de presentar pues una imagen que supone el tener ya una especie de primer concepto bioclimático interesante en la siguiente diapositiva. En la Cruz del Carmen se encuentra la mayor biodiversidad exclusiva en la superficie más reducida conocida de Europa. Eso es un patrimonio de la laguna. En 1 kilómetro cuadrado se han inventariado 468 especies endémicas, lo que representa el 16% y el 12% de la flora y fauna endémicas de Canarias. Y esto procede de Banco de Datos de Biodiversidad Canaria. Yo tengo que decir, y lo hemos discutido en muchas ocasiones, que evidentemente este kilómetro cuadrado tiene esta riqueza porque es el que más se ha visitado. Todo el mundo va a la Cruz del Carmen. Todo. La gente que llega, lo primero que hace, pues, de entrada ya les interesa, se ponen ahí a mirar y a buscar, y en 1 kilómetro pues encuentran miles de insectos, plantas, bujos, algas, de todo, empiezan a mirar y evidentemente. Pero si se meten en el Pijaral, o si se metan, por ejemplo, un poco más al norte, probablemente, para mí el Pijaral le ganará la batalla. Y a lo mejor también hasta dentro del Monte de Aguirre. Pero estos son retos para las nuevas generaciones, para la gente que sigue estudiando. Anaga es uno de los sitios más estudiados de la isla, junto con el Teide, más estudiado. Yo personalmente he tenido allí una tesis doctoral que se ha trabajado en la Universidad de Colonia, otra en la Universidad de Hannover, 2 tesinas de gente que ha venido, y he trabajado con un grupo de japoneses de la Universidad de Chiba, comparando los montes nuestros verdes con los montes del Japón. O sea que fue una experiencia extraordinaria en donde pues llegué a la conclusión de que había que abandonar el concepto laurisilva y recuperar el concepto monte verde, que en su día fue el que de alguna manera acuñó nuestro gran insigne y polígrafo don José de Viera y Clavijo. Bien, siguiente diapositiva. De mar a cumbre. Estas son una de las primeras
visiones que se pueden tener cuando se viene de Gran Canaria y se aprovecha que el día está bueno para poder tener una idea de lo que acabamos de hablar. Ahí podemos ver el roque de Antequera, por un lado, que es y al lado está el roque de Juan Bay, que es un pitón fonolítico de primera categoría, es una joya geológica y arqueológica, donde yo tuve la suerte de encontrar la primera especie endémica, de las mías, de la isla de Anaga. Ahí lo tienen ustedes, el pitón fonolítico es el que está un poco más blanco, que está allí, es impresionante, y en la parte alta de ese pitón fonolítico pues crece concretamente la siguiente diapositiva, una planta que es esta, que es la Microberia rivas martinesi, que yo se la dediqué a mi amigo y profesor y compañero Salvador Rivas Martínez, que es hoy en día uno de los botánicos internacionales españoles de mayor relieve. Está en este momento trabajando en hacer la vegetación del planeta, los estudios bioclimáticos, a todos los niveles. Como fuimos compañeros de curso y su padre me dirigió la tesis doctoral, que era el catedrático de entonces, pues mi primera planta se la dediqué a Salvador. Es el tomillo de Juan Bay, es un tomillo, el tomillo de Juan Bay. Solo vive ahí, solo vive ahí. Hay muchas de esas cosas particulares dentro de lo que es la biodiversidad canaria, de que hay especies rarísimas que viven en localidades muy pequeñas, por tanto el peligro de extinción es inmenso. Y si esta planta se ha escapado, por ejemplo, de que no haya sido pastoreo, pues es un milagro. Pero ¿cuántas otras plantas importantes habrán desaparecido? Pues porque insensiblemente y sin querer, y porque es así, pues el ser humano o sus animales domésticos las han eliminado de forma absolutamente insensible. Y piensen ustedes que en el concepto de la conservación siempre en el fondo hay un concepto, digamos, de mejor calidad del ser humano. ¿Quién puede pensar, quién no puede imaginarse que a lo mejor en esta planta rara que vive allí hay una sustancia que pueda aliviar alguno de los dolores que nos molestan a nosotros o que los males que nos aquejan en el futuro? Porque todavía el 15 o el 20% de los recursos farmacológicos que empleamos proceden de las plantas medicinales. Siguiente diapositiva. Las nubes en el paisaje de Anaga. Eso es la bendición. Es un bosque de niebla y las nubes que el alicio deja ahí producen esta especie, digamos, de ecosistema permanentemente regado en invierno y en verano, en donde de alguna manera el monte, la parte alta, lo que llamamos nosotros la dorsal, la crestería, no es un bosque de lauraceas, sino es una enorme brezal de los dos grandes brezos que viven. Uno de ellos es el brezo normal y común y el otro es el escobón, que es concretamente la Erica platicodon. La otra es la Erica arbórea, que ahora se llama Erica canariensis, ha sido estudiada y se ha visto que de alguna manera no coincide con la que fue descrita por Linneo y que por tanto pues se le ha dado ya el carácter de tener, digamos, el nombre, una de las tantas especies que llevan el nombre de Canarias por el mundo, sobre todo por el mundo científico. Aquí tienen ustedes otra reliquia de Anaga interesantísima, llevada probablemente por las gaviotas, que es el único dragonal, digamos, salvaje que queda en estos momentos de dragos canarios que queda en el mundo, el dragonal. No porque no uno. Está en lo alto del pitón del roque de dentro, que lo verán ustedes aquí, que tiene además otra imagen a continuación, como pueden ustedes ver que hay pues del orden de 50 o 60 dragos que están ahí vivos, viven tranquilamente y que probablemente pues fueron llevados aquí las semillas posiblemente por gaviotas que los encontraron o que se las llevaron del roque de las ánimas, que es el que está a continuación. Aquí también hay algunas sabinas. Luego estos son unos ejemplos de los restos de un bosque termófilo primitivo de dragos, que solamente queda una, digamos, a pesar de que los dragos hoy en día son unas plantas populares, fíjense que en Santa Cruz, por ejemplo, hemos nosotros contado más de 1000 dragos plantados por todos los jardines y por todos los sitios, plantados, ¿no? Pero salvajes como estos, que viven aquí como los trajo la naturaleza en su día, pues pocos lugares hay como este en el resto del archipiélago. Siguiente diapositiva. Y aquí tienen ustedes el roque de las ánimas. El roque de las ánimas es uno de los primeros elementos geológicos más antiguos de la isla cuando ésta salió del fondo del mar. Y este roque tiene dos elementos importantes desde el punto de vista cultural. Uno, que tiene un pequeño bosquete, digamos,
de dragos canarios, pero no tan importante como el del Roque de Dentro. Pero en segundo lugar, porque uno de los recursos humanos que primero se extrajeron de Canarias y que fueron de carácter realengo, fueron la horchilla, un líquen que vive concretamente en los paredones que están en la cara norte en general de las islas, donde la humedad, tanto de la marecía como la de la humedad atmosférica de las nubes, produce unas circunstancias ecológicas especiales para desarrollarse. Y ese líquen fue durante muchísimo tiempo un recurso que se empleó para teñir, un colorante artificial, cuando todavía no habían colorantes de síntesis. Y aquí se colgaron muchísima gente a raspar estos roques de una manera auténticamente atrevida y peligrosa para poder recoger los líquenes que iban raspando, que en la parte baja los recogían los niños y las mujeres, que luego naturalmente se exportaban, porque en aquella época era un recurso codiciado, uno de los recursos por los cuales se creen que vinieron concretamente los primeros normandos a las islas, atraídos por la necesidad de tener recursos para sus tintorerías, digamos, de productos naturales. Estas eran las horchillas y esta está aquí en el roque. Se llama, normalmente, eso me lo contó una vez, ya saben ustedes que la gente que vive en Anaga tiene dos cosas, desde mi punto de vista, virtuosas. En primer lugar, que son gente que recuerda anécdotas que se han ido transmitiendo de generación en generación y que forman parte del bagaje cultural, incluso etnobotánico, del uso que han tenido las cosas y las maneras de trabajar y las maneras de barruntar el tiempo que tiene el ser que ha tenido que vivir pegado a la naturaleza y aprender de ella prácticamente todo que le podía ser útil. Bueno, pues este roque probablemente se llama Roque de las Ánimas, como me contó una vez una persona, porque concretamente cuando por accidente o por falta ya de energía se despeñaba algún horchillero y moría al caer abajo, pues normalmente las noches en que el viento que sopla del alisio fuerte y que pasa a través de estos riscos, de esta zona de grietas que hay allí, ulula, o sea, produce como un ruido, y decían de que esos eran las almas de los fallecidos que estaban en el purgatorio y que estaban de alguna manera pidiendo que de esta manera salieran de esa zona de transición antes de entrar definitivamente en el cielo, ¿comprende? Ese es el origen del nombre. Siguiente diapositiva. Fíjense ustedes qué maravilla, porque el drago es un árbol verdaderamente increíble, como tantos árboles de la Horrera. Fíjense cómo es capaz de vencer a las leyes de la gravedad y erguirse y luchar contra ellas. No se despeña. Fíjense ese sistema radicular superficial, casi sin penetrar en el suelo, y es capaz de vivir. Y en el fondo, uno de los recursos que está desapareciendo en Canarias, según me dijo Alberto Brito, otro de los grandes elementos que tenemos aquí, que son concretamente las algas pardas, las cistoceira, ese musgo picón, que de repente está empezando a desaparecer. Y se supone que algo hay, algún problema, o bien cambio climático, o bien aumento, digamos, de problemas en el mar, de contaminaciones, que en la naturaleza nos está mandando ya un mensaje con la desaparición masiva de estas algas pardas, que son las cistoceira marina, tan características de nuestros, digamos, arribazones en las playas, sobre todo en el otoño. Siguiente diapositiva. Fíjense, otra diapositiva extraordinaria de lo que es concretamente eso. Y al fondo, el roque de fuera, en ese estuve yo con el Centenio en los años 60-70, había un solo drago, pero tuve una experiencia que me recordó muchísimo a la película de los pájaros de Hitchcock, porque eso está lleno de gaviotas. Y cuando yo salí por allí, está lleno de nidos, empezó unos vuelos rasantes a pasarme por encima de la cabeza, que nos tuvimos que largar corriendo porque peligraba un poco la cosa. O sea que esa experiencia la tuve. Siguiente diapositiva. Bueno, estos son laderas del sur que pueden ustedes entrever cómo de alguna manera se encuentran muchos caseríos muy dispersos, algunos más ya hoy en día más concentrados en la parte, pero en la parte silvestre, en la parte alejada del mar, en la parte de donde no llegaba el peligro. Piensen ustedes que durante muchísimo tiempo estas islas fueron atacadas sistemáticamente por todo tipo de piratas, europeos, berberiscos, de todo tipo, que llegaban y que de alguna manera ir allá arriba les costaba, como pasamos también en las medianías. Y entre otras cosas porque la fertilidad estaba en la parte de alta del monte, donde se podían sorribar, donde se podían cultivar, se podían crear esa especie de artesanía artística que solamente sabe hacer
el gran agricultor canario, el poder sacar un suelo donde no hay nada más que piedras y rocas, simplemente por el procedimiento de la sorriba, una joya arquitectónica que a lo mejor ya está ya terminando, que ya habrá muy pocas personas que sepan hacer la sorriba hoy en día, o solamente los abuelos o los padres serán los últimos. Siguiente diapositiva. Fíjense ustedes los cardonales de Anaga, en uno de los lugares que más me impresiona a mí siempre, que es en el barranco de Tres, en Tres Barrancos, en María Jiménez. Ahí se ven por un lado los tafones, que son esos huecos que ven ustedes ahí, que fueron en su día la morada de nuestros antepasados trogloditas, que vivían ahí dentro en cuevas de este tipo, estratégicamente situados, por supuesto, ¿no? Y luego esta enorme masa de euforbia canariense y de tabayas, como no las hay en ninguna otra parte ya de la isla, de una manera tan extensa como en esos Tres Barrancos. Esos Tres Barrancos son 3 libros distintos, 3 tesis doctorales. Yo siempre he dicho que cada barranco de Anaga es una tesis doctoral por su diversidad, por lo que tiene, por la historia que tiene, en donde evidentemente siempre tiene que intervenir el ser humano que vive, que ha vivido o que ha dejado esto porque a lo mejor no le era rentable, o quizá porque estas paredes son dificilísimas ya de hacer escalonamientos, y eso ha favorecido el que tengamos, digamos, un paisaje como esto que es único en el planeta. Siguiente diapositiva. Bueno, la tabayba dulce es uno de los recursos botánicos más importantes que tenemos porque ha sido durante muchísimo tiempo una planta medicinal y porque además ha tenido otros usos. Ven ustedes aquella especie de cortes que hay allí, de donde se obtiene el látex, que es un látex concretamente dulce y no tóxico, del cual se puede hacer una especie de chicle y demás. Pues ese látex, yo he visto todavía, hace años, cómo algunos pastores destetaban a los cabritos tupiendo, digamos, el pezón de la cabra para que ya no siguiera chupando, simplemente con el chicle que ponían ahí. He visto incluso en Arafo sacar de ahí para hacer corchos para tapar los garrafones aquellos de madera que se empleaban, ¿verdad? Y bueno, es una planta única que tiene además una gran expansión por todo el universo, es un elemento que pertenece a la Rand Flora, hay euforbias de balsamíferas subespecies en la península arábica, yo las he visto en Mauritania, están en el norte de África, o sea que es una planta que forma parte de esas etapas en donde en periodos interglaciares se produjeron unas sequías tan extraordinarias que elementos no solo mediterráneos, sino también africanos, del borde africano, llegaron a las islas y, digamos, poblaron los espacios, digamos, más secos, más áridos, donde evidentemente no llegaba con la intensidad que llega el mar de nubes a fertilizar la tierra en las crestas. Siguiente diapositiva. Este es el cardón. El cardón es el gran símbolo. Ustedes saben que afortunadamente todos en su día en el Parlamento de Canarias, por varias unanimidades. La primera fue la unanimidad grandiosa de que por unanimidad de todos los, digamos, partidos políticos representados en aquella época en el Parlamento de Canarias, se logró consensuar la ley de espacios naturales. Yo recuerdo que cuando yo dije en una conferencia en Alemania que di en Hannover, en donde me pidieron que diera un discurso que tratase entre el concepto que había, o vamos, las impresiones que hacía entre turismo y conservación, ese era el tema que me habían pedido. Y cuando yo les dije que concretamente en el Parlamento de Canarias todas las fuerzas políticas representadas en aquel momento declararon los espacios naturales protegidos, que protegían aproximadamente a un 40% de la superficie terrestre del ESO, me hicieron así, que es como aplauden los alemanes. Fue una ovación que duró como un minuto, no se lo podían creer, de que hubiésemos podido tener la capacidad política en aquel momento de desarrollar eso. Eso, en estos momentos, pienso que está en serio peligro. Pienso que está en serio peligro. Lo pienso yo, No tengo nada más que indicios y no me he metido muy a fondo, pero lo barrunto, por decirlo de alguna manera. Siguiente diapositiva. Este es el cornical. Curiosamente, saben los pastores que cuando le cae a una cabra, a una persona, una gota de leche de cardón, el poder irritativo es tan grande que se queda uno ciego por momentos. Y solamente hay 2 plantas que pueden de alguna manera aliviar eso, que pueden tener sustancias que son antiinflamatorias. Uno es el cornicol y el otro es un vejeque de Anaga, que es el Aeonium lindleyi. O sea, al lado del veneno está el contraveneno. Siguiente diapositiva. La naturaleza es así de sabia. Este es uno de los palmerales que quedan todavía y que yo creo que es el más grande que queda en la isla de Tenerife. Es el del cercado
o el barranco de Salazar. Puede ser un palmeral que sea, por un lado, natural y por otro lado, antrópico. Porque piensen ustedes que la palmera ha sido un recurso natural para el canario importantísimo, pero importantísimo. Porque sus multiusos. Pues en primer lugar, yo recuerdo siempre todavía que las mujeres en mi época de niño llevaban unos sombreros hechos de hojas de folios de palmera, que para abanar los fogones con los cuales mi madre planchaba con la plancha aquella de matar la ropa, pues era también las esteras eran de hojas de palmera. Se utilizaron como techo, los pírganos como escobas, y sobre todo, que a mí lo más que me gustaba, era que servían para barrer las calles nocturnas de Santa Cruz. Oír a la gente que limpia las calles con una hoja de palmera es un placer a los oídos, desde mi punto de vista. Cuando oigo ahora estos motores contaminantes que andan por ahí, que ni siquiera saben meter todavía debajo de los coches, y ellos todavía lo hacen de una manera exquisita, pues bendita palmera. Y luego ya, claro, por supuesto, el uso de los troncos y, en La Gomera, el uso de la savia, que hoy la Unión Europea nos recuerda que no debemos de llamarla miel, porque la miel es un producto que producen las abejas, aunque, por tanto, que cambiemos a sirope, a tal y cual. Hay una recomendación de que las cosas tengan su correcto nombre y sobre eso hay una discusión. Pero no vamos a entrar en eso, sino que ustedes lo sepan. Y esa es la palmera canaria, el símbolo de la autonomía canaria. Esta planta la he visto yo repartida por todo el mundo y en todos los sitios siempre lleva detrás el nombre de canario. Canary plant, palmier canarien, canarche, palme, todo, siempre lleva. Es la gran propaganda que hace este esbelto vegetal de lo que es nuestra naturaleza. Y este es el barranco del Cercado, que dicho sea de paso también es uno de los barrancos que tiene todavía agua corriente casi todo el año. De los pocos barrancos que quedan en Anaga que tienen agua corriente, uno es este y el otro es el de Afur, en donde todavía en su tiempo llegaban las anguilas. Yo no sé si eso todavía se produce, últimamente no lo sé, pero llegaban desde el mar de los Sargazos al sitio donde habían nacido, que es el barranco de Afur. Siguiente diapositiva. Bueno, yo veo ustedes que la palmera, pues, en fin, me entusiasma. Sigue. Bueno, ahora vamos a ir a otra de las grandes, digamos, lugares de Anaga, poco conocidos, pero de un extraordinario interés. El Sabinar de Afur. El Sabinar de Afur es para mí el mejor sabinar que queda en Canarias. Le sigue el de Agulo y después el de Vallehermoso y después el del Hierro. Esos tres. Pero este ha estado intacto durante muchísimo tiempo. Yo no sé si ha sido que ha tenido un propietario que no lo ha usado, que no ha sido talado, que no ha sido, digamos, brutalmente atacado como otras partes de Anaga. Y ahora verán ustedes algunos ejemplares extraordinarios. Esta fue una excursión internacional en un congreso donde yo llevé a la gente al Sabinar de Afur. Es la clásica, nosotros, vamos, a mí me gusta muchísimo, que es cuando más me inspiro, es cuando estoy en la enseñanza socrática, que es enseñando directamente en el campo, viendo lo que se ve, no con la pizarra ni con esto, sino pero en el campo. Porque además allí entonces se habla de lo divino y de lo humano y se puede mezclar todo, y entonces la elevación a veces lleva al profesor a un estado de auténticamente de levitación, por decirlo. Y esto es un grupo de estudiantes que vinieron al Congreso de la IAFS, fue de la IAFS, de la Asociación Internacional de Ciencias de la Vegetación, que los llevé ahí y de ahí al Roque Marrubial. Este es el momento y ahora lo van ustedes a ver años más tarde, mucho más recuperado. Fíjense la diferencia que hay. Entonces, este Sabinar se está recuperando a toda velocidad, él solo. No nos cuesta ni un solo céntimo que esto funcione si dejamos funcionar a la naturaleza, que ella es más lista que nosotros, es mucho más inteligente. Nosotros somos unos torpes al lado de ella. Queremos intentar adivinar cómo funciona, pero nunca llegaremos a dar con ese conocimiento, como tampoco llegaremos nunca a saber cómo se originó la vida. Siguiente diapositiva. Fíjense que Sabinar abierto con el Roque Marrubial al fondo. Increíble, increíble. Siguiente diapositiva. En el Sabinar se da el caso que se da en muchísimos árboles del Monte Verde. Crecen otras plantas, a eso se le llama epifitismo. Aquí tenemos a un jeque que vive metido en las ranuras de una sabina vieja portentosa. Siguiente diapositiva. Fíjense, esa sabina inmensa, ese que está ahí debajo es nuestro hijo y
está extraordinaria. Una de ellas se la pensamos proponer al Ayuntamiento de Santa Cruz como árbol que hay que proteger, por lo grande que es, que la veremos a continuación. Siguiente aquí. Y allí estoy al lado de mi discípulo Pedro Pérez de Paz, mi gran discípulo y amigo, palmero. Ahí estamos al lado de una sibina portentosa, en donde, como ven ustedes, el monte está prácticamente impenetrable ya, porque muy poca gente va. Es peligroso llegar hasta donde está, hasta donde se llega allí, y eso hace que la naturaleza esté tranquila. Además ya tiene poco ganado, un poco más abajo hay todavía un corral, pero no tiene una masa, sino han dejado que tranquilamente esto se vaya recuperando con arreglo a los ritmos que lleva el tiempo de la recuperación de un ecosistema favorecido incluso por las condiciones ambientales de este sabinar. Siguiente diapositiva. A los almácigos. Esto es una maravilla, cómo se han recuperado los almácigos en el Monte Verde, que es otro de los elementos del... No es el Monte Verde, son el monte, digamos, templado, el termófilo, el monte de termófilo, el almácigo, el drago, la sabina y, digamos, algunos elementos. Aquí tienen ustedes, al pie del monte del Roque Porrevial, un hermoso almácigo al lado de una hermosa sabina y por delante un incencial, porque la Artemisia túscula la llamaban nuestros antepasados el incencio, y los cultos hoy en día lo transforman en incienso, cuando el incienso no tiene nada que ver con esta planta, es el incencio, y como tal yo defiendo en la Academia de la Lengua que se mantenga el nombre que dieron nuestros antepasados, que la cultura respete la herencia que hemos recibido, incluso en el lenguaje, porque no hay por qué. El incienso es una planta completamente distinta a lo que es esta. No tiene nada que ver, ni siquiera es una cometida. Este es el incencio que se deriva del acenjo castellano que, pasando por Andalucía y llegando a Canarias, ha terminado en incencio. Bien, eso. Bueno, siguiente. Ahí hay una palmera aislada metida en ese mundo. El Roque de Taborno. Estos son los roques de Anaga. Estos son monumentos que probablemente tuvieron que impresionar a los antiguos. Seguramente a nuestros antepasados guanches, seguro que estos roques los adorarían. Fíjense que muchas veces lo que hoy en día son las pirámides han tenido ya efectos piramidales por la propia naturaleza. ¿Por qué el ser humano logró en tantos sitios distintos acoger la figura poliédrica de la pirámide y crear con ella distintos monumentos muy similares a todos ellos? Las pirámides que se han hecho en México, portentosas, las pirámides egipcias, las pirámides que se han hecho con los mahonas en Canarias, en la Orotava, o también en La Palma o en Güímar, hay auténticas obras de arte hechas con piedras volcánicas que no han tenido necesidad de poner nada, ni cemento ni nada, y que se mantienen en el tiempo. La pirámide como símbolo que expresa probablemente algún tema o algún deseo religioso de las personas que las ven, como son estas tan majestuosas de Taborno. Esto es todo lo que está un filósofo, ¿eh? O sea, ustedes... Este es otro de los roques clásicos de Anambro en la cumbre norte de Anaga. La cumbre norte de Anaga, toda la parte que va del Pijaral hasta prácticamente ya Chamorga. Es el roque Anambro, son de estos pitones fonolíticos que van surgiendo. Aquí también vean ustedes rodeado ya de una masa verde que se ha recuperado con el tiempo. Luego hablaré de eso. Sigue diapositiva. Esta es con la vista al Teide, con la laguna, ahí podríamos ver. O estas otras. Siguiente diapositiva. Y aquí estoy en un vértice, en la parte alta, digamos, del Chinobre, es el Chinobre, en donde hay otro de los grandes endemismos tinerfeños, y sobre todo santacruceros, la violeta de Anaga. Tenerife tiene dos violetas simbólicas de dos espacios naturales únicos en el planeta. La violeta del Teide, que debería haber sido el símbolo de la isla de Tenerife. Ahí se equivocaron los políticos, porque el drago es macaronésico. El drago está en Madeira, el drago está en Azores, en Porto Santo, está aquí en muchísimos sitios. Pero la violeta del Teide es única, porque está en el sitio más elevado de España y de la Macaronesia. De España y de la Macaronesia, a esas alturas. Y la siguiente violeta endémica es la violeta de Anaga, que solamente está en el entorno de Chamorga, donde ustedes me vieron antes. Ahí, siguiente diapositiva, formando un pastizal, formando
una especie de alfombra que se riega solo por la cantidad de agua que destilan los tejos que están encima, que están goteando continuamente y que producen un ambiente húmedo donde está desarrollándose esta planta, y por el otro lado no hay nada, porque es el que está orientado, digamos, al levante, y eso demuestra una vez más cómo la orientación en ecología es un factor determinante para el establecimiento de distintas comunidades vegetales y, por supuesto, animales. Y de suelos, porque yo en esto, ahora ya me recuerdo, los suelos de Anaga son únicos, los andosoles. Yo me acuerdo con el profesor Cubiena, cuando yo lo conocí en Madrid, en la época que yo estudiaba, que me hablaba, que los había pintado, que había hablado él algo de los suelos canarios, y luego ya, pues aquí está la profesora Tejedor, que de eso sabe muchísimo, si me consta. Esta es la Euphorbia melífera, que es rara en Anaga y que es muy abundante en Azores, en Madeira. Siguiente diapositiva. Aquí al lado el único ejemplar que hay fuera del parque en un lugar público, porque más adentro está en el Pijaral, y en el Pijaral ya no se puede entrar, afortunadamente. El otro día estaba yo por fuera solo, que me di una vuelta para ver lo que pasaba en Anaga, y me fui por la cumbre desde el Lomo de las Bodegas hasta la Cruz del Carmen. Allí pues sufrí un impacto, porque en el Lomo de las Bodegas me encontré con un mundo rural que funcionaba a cierto nivel. No vi ninguna pobreza, no vi como en los tiempos de los años 40 gente descalza, sino gente que funcionaba ya bien, que había coches por allí. Y sin embargo, cuando me fui acercando hacia la Cruz del Carmen, lo único que vi fue 600 coches fuera de la carretera metidos dentro del monte. 600 coches, o sea, la presión en estos momentos del automóvil y el aparcar en cualquier sitio es un peligro que nos está afectando, porque eso trae como consecuencia contaminación de especies invasoras que se van metiendo en Anaga, como veremos a continuación. Siguiente diapositiva. Este es el famoso Monte del Norte. Esto pertenece al Ayuntamiento de La Laguna, que es, digamos, Las Hiedras. Este es un monte profundo, con una gran cantidad de hijas y con una gran cantidad de especies lauroides, con una riqueza en líquenes en los árboles extraordinariamente, con una riqueza, digamos, en helechos espectacular, que hoy, bueno, pues le han dado un uso con el cual yo no estoy del todo de acuerdo cómo se ha hecho, pero en fin, ahí queda. Esto es una especie. Aquí traje yo una vez a un grupo de una excursión internacional que se organizó en Berlín, y que vinieron aquí como 30 y tantos profesores de todo el mundo. Era en el mes de julio, y los llevé primero al Malpaís de Weimar, y me acuerdo que allí sudaron como el demonio, tanto es así que a uno le dio una fatiga, y Julio Afonso se lo tuvo que llevar para el puerto, porque vivían en el puerto de la cosa, tuvo que llevar en el jeep del departamento, porque yo pensé que se iba a morir, le iba a pasar algo. Y les dije, al día siguiente van ustedes a estar en un bosque tropical. Se echaron a reír, los traje, y cuando los paseamos por este paseo, les dije, ahora abran ustedes los ojos y miren. Digo, miren, si no lo hubiéramos visto, no hubiéramos creído que en el mes de julio pudiéramos haber visto en tan poco espacio y en tan poco tiempo dos contrastes tan grandes como el Malpaís de Weimar y este monte de Las Hiedras. Pues ahí está, venga. Estos son pequeños elementos que viven, los pongo aquí para que vean ustedes que no solamente quiero hablarles de plantas superiores, estos son briófitos. Hay muchísimos briófitos, muchísimos son elementos que viven en los árboles, muchas veces en los troncos, en las paredes, en los lugares muy húmedos viven y están de alguna manera, ahí se ven colgando las ramas. Luego hay otro grupo importantísimo de hongos, de los cuales, fíjense ustedes la variedad de formas que tiene la naturaleza, la variedad que tiene este mundo, que ya no son vegetales, ya son hongos solos, ya han sido separados definitivamente del mundo de los vegetales. Ese de la Sarcoxifa macaronense fue el que discutí yo con el profesor Erickson cuando le dije antes de la universidad, cuando estuvo aquí con sus alumnos. Pero la siguiente diapositiva. Bueno, estas son las famosas madres del loro. Es una especie de hongo que se da en el loro cuando ya está a punto de morir. Ustedes saben que cuando ya llegamos a un cierto momento, pues de alguna manera los diferentes agentes patógenos que nos rodean, si encuentran que nuestro estado inmunológico está un poco bajo, nos atacan. Entonces, bueno, hoy nos podemos defender gracias a los antibióticos. Y aquí al loro, cuando este hongo se nota, sabe que ya está a punto de caer, pues normalmente desarrolla esta forma tan extraña y que de alguna manera termina pues por podrir definitivamente hasta que se cae. Y a partir de ahí, el árbol caído no muere, el árbol caído se transforma. Vienen otra serie de seres vivos
que son los necrófagos, que son aquellos que se encargan de transmitir y de, digamos, transformar la materia caída muerta en más vida, la que le da humus al suelo, la que le da materia orgánica al suelo, la que, bueno, es la famosa teoría del Lavoisier, que la materia ni se crea ni se destruye, sino se transforma. Ese es el gran principio que funciona. Bueno, estos son paisajes que muchos de ustedes recordarán. Esto es el brezal de Cumbre. El brezal de Cumbre es hoy en día en Anaga lo que más abunda desde un punto de vista, digamos, de bosque en masa, en biomasa, por toda la cumbre, porque es donde más está extendido. Y solamente las lauráceas están en los lugares donde hay unos suelos más profundos o en los lugares donde hay más humedad. Y los orientados a norte, pues tienen mayor potencia, mayor humedad, mayor arboleda. Y piensen ustedes de que solo hay 4 lauráceas, pero luego hay 12 especies arbóreas de tipo tropical, algunas de ellas mayores. Por tanto, en el dominio, en la forma de que están distribuidos, formando parte del complejo del Monte Verde, lo que son, digamos, sus espacios elegidos ecológicamente por las plantas, nos hacen distinguir como 5 formaciones distintas de la famosa laurisilva o del famoso bosque de laureles. El de Taganana lo es. Pero es que cuando se dio ese concepto, el concepto no era un concepto dado por una persona que conociera el monte como Viera y Clavijo, que lo llamó Monte Verde, sino era un tipo que llegó por aquí, un suizo, Rübel, que lo publicó en un libro, y claro, pues como fuera un suizo y como fue una, pues ese nombre se ha ido aceptando, y los japoneses y nosotros, cuando trabajamos sobre esto, llegamos a la conclusión de que deberíamos de ser lo suficientemente honestos para proponer de nuevo el nombre de Viera. Y eso es lo que yo estoy diciendo y una de mis tareas, a pesar de que otros colegas piensan de una manera distinta. Pero hay que convivir entre discrepantes y en ese tema no nos vamos a pelear por eso, sino simplemente opinar libremente. Siguiente. Esta que es la píjara, tiene la virtud de que ese tema, esa especie de apéndice marrón que tiene ahí, es un apéndice de raicillas que cuando toca con el suelo desarrolla una planta nueva. Por eso se llama Boulevardia radicans, porque es un helecho que él mismo produce raíces sin necesidad de que salgan del suelo, del tronco. ¿Entiendes? Pues este es la Spleniomyonitis, uno está en el siguiente, corre el siguiente porque esta es la tostonera, el Adiantum reniforme, ven ustedes un helecho increíble, ¿no, verdad? Siguiente, esto es otro paisaje lleno de helechos y de materiales, digamos. Aquí está uno de los más raros de todos, que es el llamado helecho de cristal, que está en los sitios más húmedos. Y este es un helecho que procede de la Europa atlántica, en la parte, digamos, del Cantábrico, en los montes del Cantábrico, en los montes de los hay Vandenboschia preciosa, que tiene su límite, digamos, final, meridional, en los montes de Anaga, en los lugares donde hay muy poco sol, mucha umbría y al mismo tiempo también un alto grado de humedad. Es un elemento que nos liga al radio. Este es un helecho aprovechado hace muchísimo tiempo, que es el helecho común. Ahí tienen ustedes una paisana que estaba por allí y que se dejó fotografiar al lado mío. Y el helecho común es un helecho histórico porque es una mala hierba en donde cuando uno zorriba un trozo de Monte Verde para sembrar las magníficas papas que se cosechan en Anaga y en la zona del Monte Verde, en La Palma y en tantos otros sitios, si se abandona al campo, lo primero que se llena es de helecho común. Este es un helecho que está repartido por todo el mundo y que aquí se empleó con 2 fines. Uno, como relleno de cojines y de colchones, y otro, en las épocas de máxima hambruna, con los rizomas, se hacía una especie de pasta, una especie de pastel, una especie de harina, peligrosa porque era tóxica, con la cual la gente se echaba eso a comer porque no había otra cosa. En las grandes hambrunas que se han pasado, ahí en Anaga como en tantos otros sitios del archipiélago. Nunca se ha vivido como se vive hoy en día en esta tierra bendita. Siguiente diapositiva. Esta es la falla que se llamó Mírica Falla hace tiempo, pero hace unos años cuando estuvimos en Hawái, viendo que allí es una planta invasora, la llevaron los portugueses a Hawái porque de ellas obtenían una especie de vino. Y entonces, como allí no había vino, no había viñas, pues sacaron un licor de la Mírica Falla y que se llamaba Mírica Falla, y que hoy en día los estudios taxonómicos que se han hecho a otros niveles, muchas veces incluso a nivel molecular, nos han llevado a cambiar el género y se llama Morella. Hay que aceptar estas cosas porque, bueno, la ciencia
bascula muchas veces entre la duda, la incertidumbre, la novedad y tal, y al final pues hay que aceptarlo. Yo vi todavía en el Monte de Agua García, en los años 80, dirigiendo una tesina de un alumno mío que ya es profesor titular, cómo en septiembre habían unos niños que estaban cogiendo creces, que es como se llama este fruto, digamos, en el campo. Es el pie femenino de la falla, que tiene un pie masculino y un pie femenino. Y les pregunté para qué nos quedaba bueno, y dice, es que es la merienda nuestra, merendamos creces con gofios. Esto lo vi yo todavía en el año 80. El año 80 vi eso en el Monte de Agua García. Me quedé emocionado, le digo sinceramente, porque esas cosas lo tocan a uno profundamente. Siguiente diapositiva. Bueno, este es el brezo, que ya les digo, hoy va hacia Erica canariensis, porque es una historia larga de contar, ya lo conoce usted. El brezo es uno de los grandes árboles, porque ha sostenido a los cultivos de la viña. Las viñas primitivas todas estaban apoyadas sobre las horquetas de brezo, también para las plataneras, también para los tomates, también para muchísimos, y sobre todo dan una madera excelente de quemar, porque evidentemente el brezo, pues, Anaga, en una tesis que yo conocí de un suizo que me vino a visitar, estuvo trabajando un año entero en Anaga, y al final llegó a la conclusión de que habían habido 1.500 carboneras. 1.500 carboneras, era lógico, porque ¿dónde estaban en aquella época los recursos energéticos para poder vivir, para poderse calentar, para poder hacer la comida, para obtener carbón? Pues en el monte, y había que irlo a buscar allí y destrozarlo y buscarse de alguna manera una sustancia para poder soportar los fríos laguneros en los años del siglo XVIII, en el siglo XIX o a principios del siglo XX. Había que calentarse. Y esta, siguiente diapositiva. El aceviño sigue, porque me estoy extendiendo demasiado rápido. Esta es otra gran planta, es el mocán. El otro día mi gran sorpresa fue que en Aguirre me encontré con una enorme cantidad de mocanes que me llevé una gran alegría. Otro árbol medicinal conocido ya desde los tiempos guanches, la yoya, del cual ellos sacaban una especie de zumo o una especie, digamos, de pasta que les servía dentro de su modesta dieta, digamos, agraria o forestal que podían buscar. Y este árbol, que es un árbol rarísimo, pues que no es una laurácea, por supuesto, y que está abundante en los bosques de laurisilva secos, en donde los madroños y los mocanes son los que dominan, digamos, la población vegetal o la población forestal. Siguiente. Bueno, este es el viñátigo, que se conoce básicamente por sus hojas naranjas o verdes, aquí tiene otro color, y que es hermano del aguacate. El aguacate, han intentado injertarlo los dos, pero no funciona la cosa. Este es el Persea hídrica, el viñátigo. Estos son las hojas del laurel, que se conocen porque tienen esos pequeños puntitos que ven ustedes entre los nervios. Generalmente a mí me enseñaron a distinguir los árboles del Monte Verde, los guardas forestales y los campesinos, porque me enseñaban los troncos y las hojas. No sabían cómo se llamaban estas cosas, pero me las enseñaban y eran datos morfológicos que ellos habían logrado perfectamente definir, pues poniendo en marcha una inteligencia muy primitiva y sin tener ningún conocimiento de la terminología botánica que luego ha venido posteriormente. Y es hoy en día todavía lo que hago con los alumnos cuando salgo, es usar el mismo método que me enseñaron a mí concretamente la gente del campo. Esta es la hija que hace, esta es la especie más característica del Monte de Anaga. No hay en toda la Macaronesia tantas hijas como las que hay en Anaga. No hay. En La Palma hay algunas, en La Gomera hay algunas, por el norte. Hoy hay un precioso monte de hijas en lo alto de Tegueste, es decir, es una especie de llano que hay unas hijas portentosas, y como ven ustedes, las hojas pues tienen la capacidad de captar concretamente la humedad atmosférica, choca, se condensa y luego caen y gotean, y que esto es lo que le da al monte el valor ecológico. Es capaz de captar la humedad atmosférica y por tanto estar continuamente regando el suelo. Vicky Marsol, nuestra catedrática, ha hecho unos estudios extraordinarios sobre la capacidad de captación que tienen los árboles del Monte Verde para poder coger grandes cantidades de agua. Y en segundo lugar, que el techo del monte frena a modo de paraguas la violencia de las lluvias torrenciales. Cuando golpean contra las copas de los árboles, pierde fuerza el agua, discurre con más suavidad y por tanto, desde el punto de vista de la erosión, evita el que se puedan producir fenómenos erosivos cuando se cae directamente del agua al sustrato que no está protegido por ningún tipo de vegetación. Ese es el problema. Siguiente.
Este es el til, que ven ustedes que parece una bellota. Esa parte no es una bellota, es una prolongación del cáliz que se transforma de esa manera en forma de copa, y que es el árbol santo, el garoé de la Isla del Hierro, fue un til, situado estratégicamente en un lugar donde llegaba continuamente la bruma se condensaba sobre ese til portentoso y de alguna manera pues goteaba en un sistema de acequias que recogían los bimbaches con los cuales tenían agua y el mismo agua para su ganado. Pues el otro día, Victoria Eugenia, el chico mío y el chico nuestro, y por supuesto el guía, Carlos Eudoxio, midieron un til en el Monte de Aguirre de un perímetro de 12 metros de perímetro, un inmenso. Yo no pude llegar porque me fallaron las piernas. Ellos se arriesgaron todavía y subieron todavía por una pendiente arriba. Yo me tuve que quedar ahí en la retaguardia, pero 12 veces con los documentos allí, y ese probablemente va a ser el futuro ejemplar portentoso a los Drago-Dicó del Monte de Aguirre y concretamente de la península de Anaga. Siguiente diapositiva. Argentemum Broussonetti, dedicado a un ilustrísimo médico botánico francés de Montpellier. La Universidad de Montpellier se llama la Universidad de Auguste Broussonet, que estuvo aquí de cónsul, digamos, en Tenerife a principios del siglo XIX, y que fue el primer botánico que estudió seriamente y científicamente la flora canaria. Y además aconsejó a Humboldt, fue consejero de Humboldt cuando Humboldt rehizo el trabajo sobre, digamos, el viaje a Canarias. Fue un hombre extraordinariamente muy inteligente y un hombre muy perseguido además, que tuvo que salir corriendo de Mogador a Canarias porque había una epidemia de cólera en Mogador, y pasó 40 días en una cuarentena por fuera de Lanzarote, donde no pudo bajar del barco, sino muy poco tiempo, y ya vino a Tenerife, y ya una vez que se instaló lo nombraron cónsul de Francia, y que forma parte de los ilustres franco-canarios, como Porlier, y como por ejemplo los muchos que hay aquí con un nombre francés. Venga, siguiente diapositiva. La zarzaparrilla canaria, siguiente diapositiva. Esta es concretamente el Convolvulus canariensis, que es concretamente una de las trepadoras típicas del monte, que cuelga de ella, ¿no? Esta es otra planta medicinal, que es concretamente el algaritofe. Con algaritofe, romero y tomillo te crece el pelo hasta el tobillo, dice el refrán que yo he oído aquí en muchas ocasiones, y les puedo decir que es un extraordinario descongestionante nasal. Esas cosas que se coge una de esas hojas y las pone en un caso de agua hirviendo cuando uno tiene congestión, respira, y a la segunda respiración ya se le ha ido uno el catarro. Esta es la famosa Isoplexis canariensis, que es la clásica, una de las clásicas. Es una planta que tiene productos cardiotónicos, ¿no? Y que de alguna manera pues tiene propiedades que incluso ayudan, la toman algunos diabéticos que tienen digamos un poco la presión un poco alta, y bueno, pues les ayuda un poco a la diuresis. Ahora saben perfectamente hasta cuándo pueden tomar, porque saben rápidamente que si se pasan les pueden dar algún tipo de arritmia por el problema. No se ha podido nunca comercializar esta planta, pero es muy conocida. El bicácaro, otro alimento de la época guanche, la canarina campánula, vista desde frente, es una planta extraordinaria. La lavatera fuenicia, que son de las que encuentran los hibiscos canarios endémicos que están en la siguiente diapositiva. Necesidad de gestionar el impacto antrópico. Con esto vamos a terminar ya. Evidentemente, esto hay que gestionarlo. Esto hay que gestionarlo, y hay que gestionarlo bien. Y hay que gestionarlo desde dos puntos de vista. Yo siempre tengo dicho que para poder garantizar que de alguna manera tengamos un desarrollo que no puede ser sostenible, porque la sostenibilidad es una utopía. La sostenibilidad es vivir por sí mismo, sin necesidad de ayuda de ninguna cosa. Y eso nosotros no somos capaces de hacerlo. Por lo tanto, hay que ser lo suficientemente sensatos de que se está empleando una palabra como en su día la de ecología, en donde la gente la aplicaba sin saber lo que estaban diciendo. No conocían la etimología de la palabra correctamente. Bueno, pues aquí hay que buscar, digamos, la armonía entre la economía, y concretamente la economía social,
que es lo que rige la vida de las personas que viven aquí dentro, que son históricas y que tienen unos derechos adquiridos y que son en gran parte muchas veces hasta responsables de haber mantenido algunas de las parcelas que hemos enseñado hoy en día, de otras se han tenido que aprovechar porque tienen que vivir, por supuesto, y la otra es la ecología, que es el conocimiento de los recursos que tenemos, porque el conocimiento de los recursos es básico para poder montar una economía que sea más o menos sostenible, más o menos sostenible. No podemos seguir creciendo más, no podemos seguir teniendo más coches, no podemos hacer tantas cosas que estamos haciendo en un desarrollo absolutamente salvaje y al mismo tiempo irresponsable camino para las generaciones que nos van a suceder el día de mañana. Siguiente diapositiva. Bueno, este es un solo ejemplo en donde la mujer trabaja el campo mientras que el marido estaba al lado fumándose un cigarro. Ustedes reflexionen sobre eso. Ha pasado el Día de la Mujer. Aquí tienen ustedes un ejemplo de nuestra mujer campesina trabajando en una huerta de Nanaga recogiendo unas papas de una manera sonriente. Cuando me vio, ¿le puedo usted sacar una foto? Y dice, sí, pero mándemela, no se olvide de mandármela. Y dice, no señora, eso lo voy a usted mandar. Y por la vía. Siguiente diapositiva. Bueno, este es otro problema, el desorden y el caos. Y eso que ven ustedes ahí delante es un peligro tremendo, digamos, para la fauna que vive en Anaga. Las palomas anaguenses sufren el ataque de las ratas y de los gatos, que son listos. El gato es un animal que vive solo, que se busca la vida, no es como el perro, que es un pobre parásito, ¿no? Sino que él sabe salir fuera y sabe buscarse las cosas. Y luego, pues por ahí, tenemos luego el otro animal que es el que le ha dado vida a muchísima gente, en todos los sentidos, desde el punto de vista de nuestra época ancestral, pero que, sin embargo, es, para mí, un animal admirable, eso tengo que decirlo, a pesar de que es degradante, es admirable, porque alimentarse de esto hay que tener una boca muy preparada para poderse comer una penca de estas con esos picos, ¿eh? Y ante eso respeto, ¿eh? Yo he visto en el Barranco de Santos comerse a una cabra un trozo de saco de cemento. Y dije, un animal que sea capaz de transformar un saco de cemento en proteínas, chapó. Hay que poner firme, chapó. Lo que pasa es que, bueno, lo de siempre, ¿no? Ahora ha tenido... ¿Cuántos endemismos no se habrá comido? Pues muchos. Miren, Juan Pino Capote es un biólogo y también es un veterinario. Es un número uno en el mundo, ¿eh? Un número uno en el mundo. Hace poco lo vi yo que le daba unas condecoraciones en China. Es el hombre que llevó hasta hace poco el control mundial de todas las asociaciones que se dedican al lecho caprino. Y le pregunté, oye Juan, ¿cuánto crees tú que se come una cabra todos los días? Dice, hombre, pues en la época en que hay verde, del orden de 2 kilos por cabra. Digo, oye, y en la época de los guanches, pues mira, me dijo él, dice, si en Tenerife habría entre 15 y 30.000 guanches viviendo, que parece ser que son los censos que se barajan, y que subían su ganado a las cañadas en el verano, pues dice, para que pudiesen resistir, se necesitaban como mínimo 2 cabras por cabeza de persona, por persona, para poder tener un alimento y una garantía y tener la piel y tener los artefactos que le daba el animal, los cuernos para arar, el arado, en fin. Y digo, bueno, o sea que si son 2 kilos, se comerían todos los días, pues, unos 30 o 60.000 kilos de planta. Dice, sí, ese es el tema. Digo, ahora me explico yo, por ejemplo, cuando llegaban los primeros exploradores aquí, no se encontraban nada en las cañadas, 10, 12 plantas, y hoy está lleno. Hoy está completamente lleno desde que quitaron el ganado caprino, en 40 años que los han quitado. O sea que han sido unos fuertes depredadores, pero hay que pensar que de proteínas vive el ser humano. Y en aquella época los guanches no podían ser vegetarianos ni vegetarianos, tenían que comer lo que pudieran, hasta el lagarto, si había que comérselo, ¿verdad? Por tanto, pues chapó. Este es uno de los últimos invasores que se está metiendo en la Naga. Una planta africana, Melinis, que se mete por los bordes de la carretera. La carretera es el gran factor de la introducción de las plantas. Este es un draguito en Chamorga. Chamorga está lleno de dragos silvestres por ahí. Y delante, pues las tuneras. Las tuneras fueron terribles en Anaga. Y luego los paragüitas en la zona donde quedan aguas, también son de Madagascar, y donde hay un pequeño riachuelo, ahí se meten los paragüitas que son tan bonitos que están ahí. Y esta es la faceta de la educación. A mi edad todavía tengo la suerte de salir con gente al campo y poder explayarme. Aquí hay un grupo y en donde hay 2 guardas forestales
que están, uno al lado mío, que se llama Carmen Delia, me parece que se llama, ¿no? Noelia, y el otro es Ismael, ¿no? Israel. Israel es un hombre de una enorme cultura y además una enorme calidad de trabajo. Son dos elementos de funcionarios que están trabajando en la Cruz del Carmen, que es duro trabajar allí, con la niebla que hay, con todo el follón, y con todo el mundo que se produce allí, todos los follones que hay allí. Allí se producen algunos de los ejemplos más negativos que podemos tener en la isla, que son esas bandas de rateros que se dedican a romperle los coches y llevarse. Hace 5 días, delante de mí, por fuera del mirador de Jardina, una chica de 30 años embarazada con sus niños y con ellos estaban desesperados porque le habían entrado y le habían robado la cartera y las habían dejado sin nada. Eso es una de las plagas que tenemos en estos momentos en Tenerife. Y a pesar de que están escritos en varios idiomas, quizás falta gente, quizás falta, no sé, debemos de procurar que estas cosas no ocurran porque eso puede ser movido por todas aquellas personas que vayan a utilizar estos efectos o estas, digamos, quejas a nivel mundial en la prensa para poder de alguna manera competir y tirarnos tierra o tirarnos piedras a nuestro tejado. Siguiente diapositiva. Este es otro grupo de gente también, que ven ustedes ahí, y aquí está algo que a mí me ha dolido muchísimo. Cuando en mi universidad se suprimió la asignatura de Flora Canaria en la magistratura de magisterio. Esta fue la última promoción de alumnos y alumnas, futuros maestros, que van a poderle enseñar a las generaciones posteriores lo que es Anaga, lo que es la flora. Hoy eso ya no existe en la Facultad de Educación. Y contra eso me rebelo, y lo digo aquí, me duele tener que hacer eso, porque yo amo a mi universidad, la amo, porque sin la universidad no hubiera llegado tanta gente humilde lejos como se ha llegado. Cuando yo estudié, aquí los ricos, 1000 personas que podíamos ir a Madrid porque mi padre me pudiera pagar carrera. Pero hoy puede estudiar todo hijo de vecino y llegar lejos. Y hay muchísimos ejemplos de personas que han llegado lejos porque hay una universidad. Pero de vez en cuando se cometen errores como este, y como me toca a mí eso, pues, y a mí me gusta enseñar, pues lo pongo como un elemento clásico de lo que pudo haber si no fue. Con los mayores, a los que también le hemos dedicado los problemas. Aquí está una alumna de mayores sentada en primera fila que ha podido hacer alguna de las que fue estas excursiones. Siguiente diapositiva. El máster de biodiversidad y conservación con el profesor Pott de la Universidad de Hannover, que todos los años viene de Erasmus a estar con nosotros una semana, todos los años. Este año hace 15 días que se marchó. Todos los años viene 15 días con nosotros. Ha publicado un libro sobre la natura y cultura de las Canarias, él y su compañero el profesor Pipe, y yo de autor, que es bestseller, que se ha vendido ya prácticamente y que estamos pensando en ver. Y esto es Anaga, coño, con los amigos. Pérez Carballo, tal y cual. Ahí en Roque Negro, ahí comiéndonos una buena comida canaria como Dios manda, ¿verdad? Y creo que con esto ya terminamos, ¿no? Mira, a ver. Terminamos con Aguirre. Hace 5 días yo estuve ahí y les digo a ustedes de que esta masa forestal que tiene Aguirre, que le dio agua a Santa Cruz bebió agua de Aguirre, que le dio carbón a Santa Cruz también, y que de alguna manera lo han mantenido precisamente porque daba agua y porque daba carbón en su día. Este es de los pocos montes que se ha escapado de fuertes talas. Yo recuerdo una en el año 69, que fue en la ladera norte del Pico del Inglés, que ya prácticamente no se nota que allí se hubiese instalado a Matarrasa, las talas de Matarrasa que se hicieron ahí. Pero al margen de eso, y para terminar, Anaga está lleno de heroicidades, de gente que lo ha pasado mal y que ha trabajado, que ha luchado. Yo estoy yendo a Anaga desde el año 40. Fíjese, yo me creo que en estos momentos soy de los naturalistas más viejos que quedan, que han estado en Anaga. Muchos de los que yo conozco ya han desaparecido, y buena gente. Entonces, cuando yo veo que el tema va por buen camino, pero lento, digo siempre de que con quien hay que contar es no solamente con los cultos, sino con la gente que vive allí y la gente que se partió el lomo y la gente que ha mantenido ese territorio para haberlo convertido en uno de los tesoros más importantes del planeta humano, del planeta del ser humano y de la vida humana. Nada más con eso. Muchas gracias. ¿Qué tal?
Qué bonito, Wolf. Es frecuente que cuando uno lee un libro o habla con gente de que ha leído un libro, recuerden el libro. Mucha gente que dice, sí, yo también lo leí y yo también lo tengo en casa. Pero es difícil que recuerden. ¿Te acuerdas la conferencia de don fulano? ¿Te acuerdas aquella vez que oímos a Mengano? Este salón tiene historia de conferencias brillantes. Creo que hoy hemos oído una más. No creo que Goya estuviera más enamorado de las majas que Wall ha demostrado la pasión que ha demostrado hoy por Anaga. Hemos vivido un día histórico. Muchas gracias, Wolf. Nos queda un cuarto de hora de preguntas. Modera el doctor Pedrera, que es el organizador, pero yo creía que había que decirle que han tenido ustedes la suerte de estar esta tarde en la Real Sociedad Económica oyendo al profesor Whipple. Pues llega el momento de las preguntas. 10 minutos. 10 minutos tenemos. Que conllevan. Algunas de esas dos cuestiones suponen una cuestión muy emotiva para mi ser. La pregunta que te quería hacer es qué elementos argumentales utilizaron para suprimir la flora canaria del magisterio. No sé si será una subyacencia del colonialismo hispánico. Soy nacionalista. No fue del colonialismo, por supuesto no. Son de las. Nosotros estamos pasando en estos momentos por una situación crítica de renovación del modelo educativo, no solamente aquí, sino en la Unión Europea. Esto nos viene llovido desde Bolonia y desde muchísimos sitios, ¿no? Entonces, pues hay en ese sentido, pues una serie de restricciones y una serie de cuestiones, pues que, pues las vienen impuestas por los créditos, por las horas, por demás, ¿no? Y yo no sé en ese momento el por qué de alguna manera sucumbieron las ciencias de la naturaleza en magisterio, porque no solo me pasó a mí, le pasó a la química, le pasó a las matemáticas, le pasó, digamos, a la zoología, a los zoólogos, o sea, las ciencias desaparecieron y han quedado como didácticas. Entonces, el problema que se plantea es cómo se puede enseñar algo que no se conoce. Ese es el planteamiento que tenemos. ¿Cómo se puede enseñar alguna cosa que no se conoce? Porque las técnicas de enseñanza siempre se basan sobre algún conocimiento y cómo enseñarlo, y eso tiene una técnica, y tienen técnicas psicológicas y sociológicas de todo tipo. Entonces allí hubo una especie de momento en esta pequeña crisis que estamos pasando en estos momentos, que seguramente saldremos de ella, seguramente, porque sigue siendo una fábrica de talentos y de gente que trabaja, ¿verdad? Lo que pasa es que nos ha cogido, yo a mí mismo, por ejemplo, yo tengo un hijo que está estudiando en estos momentos y están estudiando grados. ¿Eso qué es el grado? Yo era licenciatura. Pues toda esa remodelación trae como consecuencia pues una especie de talas y de cosas que es probable que se reconduzcan. Pero en aquella ocasión, pues nosotros sufrimos un shock, porque y lo sigue siendo. O sea, hay alumnos que siguen pidiéndonos que los llevemos después de graduados a dar una vuelta a por Anaga, a enseñarles, a dirigir una excursión. Lo que y como la naturaleza es un libro abierto y lo que hay que saber es enseñarles a que la gente lea en el mensaje que nos da la naturaleza, que eso es lo bonito de que tiene. Nos pareció que aquello pues había sido un error, pero se cometen errores y después de los errores se subsanan los errores. Y ese es el tema. ¿Cómo estamos, mi querido amigo? Usted me dedicó a mí una poesía. Usted me dedicó a mí una poesía ya una vez. Quiero agradecer profundamente al profesor Pérez de la Torre, porque en menos de una hora me ha enseñado de Anaga más que lo que yo aprendí toda mi vida recorriéndola. Yo he escrito muchos poemas de Anaga, pero lo importante es el científico. El poeta aporta solamente poesía y, como decía Rafa Rosarena, a la poesía le sobra la rima, el ritmo y la poesía también. Yo no me atrevería a recitar poemas. Le quiero hacer dos regalos a Anaga Barrunto y... Los Barruntos.
los barruntos de Anaga. Usted me dedicó una poesía una vez ya, ¿eh? De Anaga, además, precisamente. Pero no sé, no quiero quitar. Muy bien, estupendo. ¿Quién más? Don Carlos Silva. Sí. No, hay tres palabras pedidas. Otro pedida, Poloni y Carlos Silva. Y ya no tenemos para más. Chinamata. Perdone, no me digas ya porque estoy con el libro. Al profesor Wilfred. Admiración y cariño. Chinamata. Llévame tú, Chinamata, hasta el roque de los pinos. Llévame tú de la mano a los hondos infinitos, a los altos miradores, a los refugios dormidos. Llévame a Guaide, temprano, por los senderos nativos, a las cuevas ancestrales donde reposa el olvido. Llévame pronto a Tesegre, donde reposa el olvido. Llévame una imagen entrañable, cantando va entre los riscos. Es ahora o del ayer. O del andante calerito. Con parsimonia la luz va inventando laberintos de veredas encantadas y de mágicos caminos. Llévame tú, Chinamada, a los senderos encendidos, del roque de Tenerías hasta el roque de los pinos. Llévame tú, Chinamada, con fervor yo te lo pido, cuando alcance yo la paz del sueño definitivo. Llévame tú, Chinamada, a tus refugios dormidos, a tus cuevas ancestrales, donde el silencio es más íntimo, a las estancias del alma, donde reposa el olvido. Loli. Es que somos muchos los que esta noche queremos felicitar al profesor y entonces no quiero quitar tiempo. Solamente quiero decirle que estoy encantada, que cada vez me alegro más de haber llegado a esa universidad de mayores, porque cuando uno llega con 70 años, pues llega pues ávida de conocimientos, de cultura, y entre todas esas asignaturas de las que se aprenden allí, puedo asegurar que sobre todo nuestra experiencia de los mayores, de lo que en esa época hicimos esos 3 cursos y tuvimos la oportunidad de llegar a La Gomera con el profesor, pues qué decirles que estamos, para mí ha sido una experiencia tan bonita que quiero compartir con todo ese equipo de ese fin de semana que estuvimos allí, porque nunca pensé que en tan poco tiempo pudiésemos aprovechar tanto los minutos y traernos esa experiencia de sabiduría y de todo eso que da el profesor, con todo ese conocimiento y ese bagaje que tiene, y esa cultura, porque hay muchas maneras de tener cultura y la de él es extraordinaria. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Carlos Silva. Profesor Wolf, maestro, esta intervención, que es un regalo que todos hemos compartido, que queda grabada, es una radiografía tuya. Exquisito con las hiedras. Te defines, pero ahí está. Tú no eres un cultivador de la cultura, eres un sembrador.
ya las semillas crecerán, harán. Una persona que no te conoce dice, no se define, no se moja. Al contrario, el agua no moja, sino el agua hace crecer. Tú, además de sembrador, eres agua, fluida, vida, dejas las cosas claras, tú no tienes por qué decir esto es imprescindible, sino que entre todos, en el resto de la sociedad, hagamos crecer. Les diré que en Las Hiedras fue la primera moción en el Ayuntamiento de La Laguna, y yo creo que de todos los ayuntamientos de Canarias, en que se reservaba una zona boscosa, el ambiente que creó el profesor Wilpret, Checho Bacallado, que lo defendió como concejal, y lo que todos tenemos que hacer es analizar algo que él ha dicho desde hace decenios, la capacidad de carga y no cargarnos las islas. Maestro, mañana seguiremos luchando. José Miguel Molomni. José Miguel Molomni, además autor de un precioso libro, Los Arcanos de Anaga, me parece que se titula. No necesito reiterar mi admiración por ti y, por supuesto, mi pasión por Anaga. Pero el título de tu conferencia hoy, que era Anaga, Reserva Mundial de la Biosfera, esa declaración se obtuvo el 9 de junio del 2015. Quiere decir que dentro de un par de meses o 3 se van a cumplir 3 años. Y todavía, que yo sepa, no se ha constituido el Consejo Rector de esa reserva de la biosfera. En tu experiencia, que tienes que conocer mucho, esto es normal, ese retraso, que además es imprescindible que empiece a funcionar un Consejo Rector, porque hasta ahora solo disponemos del nombramiento o de la declaración. Esa es mi pregunta, y enhorabuena. Vale. Primero que te voy a decir, esta mañana pasé por delante de tu casa en la calle Costa y Grijalba y te recordé, porque yo vivía enfrente, donde tiene Corby la consulta, ¿verdad? Como sabes, ¿no? Y en segundo lugar, compré tu libro en la Cruz del Carmen, en el Guachinche, aquel que está allí, tal y cual, y me entusiasmó. Porque lo que nunca pensé es que tuvieses alma de novelista. Y esas historias que cuentas pues son entrañables, porque son, aparte de eso, enriquecedoras con la cantidad de información que das, sobre todo de cultura ancestral. O sea que te digo. Y en segundo lugar, no quise echar demasiado leña al fuego, pero lo tenía preparado, el poderlo decir, porque evidentemente estamos en una etapa en donde la naturaleza y los recursos naturales están importando cada vez menos. Se habla, pero no se hace. Y te lo dice quien lleva en el patronato del Teide desde el año 76, y que me han elegido de alguna manera. Y creo que estamos sufriendo un retraso. Creo que estamos en un momento crítico. No veo yo los entusiasmos que habían hace 40 o 50 años. Hay una especie de enfriamiento del tema y se le están dando prioridad a otras cosas que para mí no son prioritarias, pero que de alguna manera pues están ahí. Y bueno, eso ya es una responsabilidad no nuestra, porque ya nosotros dimos lo que teníamos que dar y todavía podremos dar algo, pero las nuevas generaciones deberían de ir pensando en tomar el relevo y de alguna manera volver otra vez a la batalla, que en aquel momento fue fructífera, lo acaba de decir Carlos Silva, unas batallas durísimas, durísimas. Yo me acuerdo defendiendo, digamos, la montaña roja en el Médano, con Florián, entonces alcalde de Granadilla, de noche hasta las tantas de la noche, para poder ganar una batalla que se ganó. Y el Médano está salvado, y ahí está Pepe García Casanova, que fue el que hizo su trabajo publicado, que es una maravilla de libro sobre algo que iba a desaparecer. Y a todos, muchas gracias una vez más. A ver, la doctora Marisa Tejedor quería decir algo sobre el... Pero primero ella, que por referencia. Sí. José Miguel, Sí. la experiencia que tengo como presidenta del Consejo Científico de toda la reserva de la biosfera del país, la experiencia es que este retraso se produce en muchos casos. Hay un entusiasmo enorme por hacer una propuesta y que llegue a París la propuesta y que se apruebe. Hasta ese momento el entusiasmo es enorme. Luego el entusiasmo baja un poquito
y los ritmos ya no son los mismos. Entonces, en este caso, el Consejo Rector, es decir, los órganos de gobierno son fundamentales para que una reserva funcione. Claro. En el caso de Anaga, en la propuesta que llegó a París, el órgano gestor iba a partir de la base del que estaba en el parque rural. Es decir, el parque rural lleva funcionando muchos años y ha funcionado muy bien, francamente bien. Entonces, los promotores de la reserva plantearon a París una ampliación de ese órgano del parque rural a toda la reserva, no solamente en la parte terrestre, sino también en la parte marina. Era un cambio importante de lo que es el parque rural a todo el conjunto de la reserva. Han hecho un estudio el Cabildo y los ayuntamientos sobre cuál es la figura que se debería utilizar, si como fundación o otro tipo de figura, y ya han decidido. Yo creo que en los próximos meses se constituirá el Consejo, los órganos de gobierno. Pero no un caso insólito nuestra reserva. Hay otras reservas en el país que han tardado 3, incluso 4 años, y luego se han puesto las pilas. Espero que sea el caso nuestro también. Bueno, la última pregunta al fondo y concluimos. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Borja Bencón y agradecer tanto el tiempo del profesor Wilpret como a la iniciativa de la Real Sociedad. Bueno, yo no soy representante de nadie, pero sí tengo un negocio y resido en Anaga. Y soy casi una rara avis allí dentro, en un espacio que se está quedando vacío. Uno de los mayores problemas que vamos a tener en los próximos 15, 20 años, un gran espacio vacío. La figura de la Ley de Espacios Naturales evidentemente fue absolutamente positiva hace 28 años, con las amenazas que tenía en aquel momento respecto al tema urbanístico el archipiélago, pero en el caso concreto de los parques rurales, que a lo mejor es lo que más conozco, aunque usted, señor Wilpret, ha sido miembro del patronato y yo le he escuchado las grandes críticas que ha realizado acerca de la gestión política del mismo. En los parques rurales la situación no ha ido a mejor, o no ha sido mejor. Fue una gran acertada decisión, pero después de la declaración esto ha sido, se han limitado a controlar o a intentar cuidar determinados núcleos para poder preservar la flora que alberga, y evidentemente es una prioridad. Pero sin embargo, respecto a otro de los objetivos y objetos de la ley, que para eso se hacen las leyes, se supone, es el tema del desarrollo socioeconómico. Anaga se la ha dejado de lado durante los últimos 28 años desde el punto de vista político, en lo que se refiere a la gestión de la propia ley, el desarrollo, y por supuesto se ha negado a la población el desarrollo socioeconómico. Ahora se nos superpone una figura nueva, que es el tema de la reserva de la biosfera. Ahora mismo está en exposición pública, o en proceso para alegaciones, el reglamento del Consejo de la Reserva de la Biosfera. Y una de las propuestas que realiza es la supresión de la Junta Rectora del Parque Rural, porque según dice el propio documento, se solapa. ¿Cuál es uno de nuestros miedos y preocupaciones? Pues evidentemente que la Ley de Espacios Naturales es un objeto jurídico. Tiene unas obligaciones y unos deberes, que se podrán cumplir o no, pero es una obligación legal. ¿Qué pasa con la figura de la Reserva de Biosfera que ahora se quiere superponer sobre el parque rural? Que no tiene nada, o sea, no obliga a nada. ¿Y cuál es nuestro miedo? Igual que el suyo. A lo mejor yo lo expreso menos sutilmente, porque evidentemente mi posición es otra. Y ahora viene el ruego, a posteriori de esta afirmación. El único documento, después de 3 años, que dentro de lo que son las reservas de biosfera de Canarias, hay otras que han ido mucho más lento. Ahí tenemos el caso de La Gomera, en el cual participé en el desarrollo de lo que hoy es la
figura de reserva de biosfera. El único documento que haya aprobado después de 3 años es el documento turístico de la reserva de biosfera. Y esto lo entronco con una estrategia que desde el gobierno de Canarias bueno, se está produciendo. Subiendo, por favor. Sí, ya concreto, pero bueno, soy el único de ANAGA que está intentando hacer algo de ANAGA después de muchos agradecimientos, pero bueno, acelero. Hay un objetivo dentro del gobierno de Canarias para solicitar que Canarias sea como albergue la oficina o lo que sea, va a ser una figura que va a plantear el gobierno de Canarias para nosotros albergar pues como la figura de la red mundial de las reservas de biosfera. ¿Cuál es después de toda esta charla explicativa para poder justificar lo siguiente, señor Wilpret, desde el reconocimiento, sobre todo personal? Usted llega a ámbitos en donde nosotros no llegamos, incluso muchas veces nos cercenan. Necesitamos el desarrollo socioeconómico, que se ha seguido estando olvidado desde hace 28 años en la figura de parques rurales y ahora reserva de la biosfera. Hay personas y personas. Usted, en el que confiamos, solo le solicitamos que por favor en las ocasiones que tenga, pues pueda recordar que hay un objeto que también lo contempla la reserva de biosfera, como es el desarrollo socioeconómico, que lleva 28 años olvidado. Muchas gracias. Por alusiones. Por alusiones, doña Marisa Tejedor, muy breve. brevemente, por favor. La reserva de la biosfera, la reserva de la biosfera tienen 3 funciones, que son cada una tan importante, una como otra. Una es conservación, que fundamentalmente la conferencia del profesor Wilpret, apoyo logístico, que apoya la investigación, capacitación, educación, y la tercera función fundamental es el desarrollo. El desarrollo sostenible, entrecomillado con el término sostenible, de la población que vive en la reserva. ¿Por qué? La reserva forma parte de un programa de la UNESCO que se llama MAV. MAV significa hombre y biosfera. Es decir, la reserva es una figura que la armonía, la vivencia, el compartir en armonía las personas con su medio natural. El desarrollo sostenible, entrecomillado el término sostenible, es tan importante como la conservación y como el apoyo logístico. Por eso, cuando se hace la propuesta a la UNESCO, hay que presentar un programa, un plan de acción con todas las actividades que se van a hacer, no solamente actividades en conservación, sino también de desarrollo de la población que vive ahí. Y si no se hace, hay que exigirlo. Hay que exigirlo a los responsables de la reserva de la biosfera, léase cabildo, ayuntamiento. Bueno, se empezará a exigir en el momento que tengan los órganos de gestión. Pero hay que exigirlo, porque en el plan de acción de la reserva de la biosfera de ANAGA se pusieron muchísimas actividades de desarrollo para la población, de ámbito de infraestructura hidráulica, de temas de comunicaciones, de muchas actividades con relación al sector primario, muchas. Es decir, y hay que exigirlo, y si no, pues se descatalogará como reserva de la biosfera, porque se están descatalogando en este momento muchas reservas. Igual que si llega un momento en que en ANAGA no hay población, pues dejará de ser reserva de la biosfera, porque, insisto, la reserva es el hombre de vivir en armonía con su entorno. Lo que le diría a la persona que ha intervenido, que estoy de acuerdo con él, y que del momento que el órgano de gestión se ponga a funcionar, hay que exigir el plan de acción que se presentó en UNESCO. Y nada más, no intervengo. Gracias. Es que hay que recordar, es verdad, que el otorgamiento de un título a nivel mundial no significa que sea para siempre. Hay algunas ciudades españolas, patrimonio de la humanidad, entre otras Córdoba, que han destruido un puente romano y han puesto un puente muy moderno, y ahora están estudiando si, no creo que se lo quiten a Córdoba, pero vamos, que no solo conseguirlo, sino mantenerlo. Bueno, pues muchas gracias al doctor Wilpret por esa magnífica conferencia.